para comenzar. Pero bueno, bienvenidos. ¿Qué tal? Esperamos 2, 3 minutitos más y ya arrancamos. Bienvenidas y bienvenidos. Recién, unos minutos antes de entrar, decíamos que esta vida pandémica nos ha, a veces beneficiosamente y a veces no tanto, empujado a la puntualidad. Así que para también ser puntuales en el momento de comenzar y de terminar, vamos a iniciar la presentación de este hermoso libro de Pablo Fase, en nombre de la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales, en nombre del programa Lectura Mundi, en nombre de la editorial UNSA Medita, les doy la bienvenida. Estamos, bueno, por un lado muy orgullosos en general, pero también muy en particular por por haber sido llegado a la instancia de presentación de este libro que digamos, logramos editar en papel en un momento muy complejo. No tengo que extenderme acerca de lo que significa eso en este momento, y si bien hubo un poco de retraso en relación con los planes que teníamos con el libro de Pablo, bueno, finalmente estamos pudiendo celebrar su salida al público. Efectivamente, como ustedes saben, o si no, como contarán los participantes de esta presentación, este libro viene de alguna manera a ir completando, pero vamos a completar particularmente parte digamos, de la historiografía del arte en la Argentina, particularmente en la primera etapa digamos, del siglo pasado, entre 1910 y 1955, en el modo de institucionalización de las artes en Argentina, en la zona del noroeste argentino, ¿no? Y es producto de la investigación doctoral de Pablo, así que él seguramente contará en parte digamos, de la cocina de esta investigación, que ahora tiene además la forma de un libro, que no es exactamente lo mismo que de un informe de investigación, ¿no? Particularmente quisiera agradecer, además de la asistencia de todos ustedes, la presentación a cargo de Agustín Díaz Fischer, que va a ser el coordinador de este encuentro. Así que bueno, muchas gracias Agustín por haber aceptado ese encargo. A Silvia Dolinco y a Catalina Fara, que van a presentar. Siempre insisto en que no se agradece suficientemente la tarea de en este caso, pero los lectores, los primeros lectores que acompañan al autor en el momento de celebrar, digamos, la suerte de cumpleaños, digamos, que es la salida del libro. Es siempre un compromiso que uno acepta con mucho gusto, pero también con mucha responsabilidad. Así que bueno, muchísimas gracias a las dos. Y personalmente, bueno, la parroquial, digamos, de la editorial, es agradecer muchísimo a todo el equipo que en la trastienda trabajó también para que este libro fuera posible, empezando por Wanda Soberman, que está aquí, la primera editora, Lucila Schoenfeld, a María Laura Alori, la diseñadora, a Javier Beramendi, que trabajó en el IPAB, a Laura Petz, que no trabajó puntualmente en esto, pero siempre nos acompaña en las decisiones editoriales, a Agustín López y a Alejandro del Valle, que trabajaron y seguirán trabajando ahora también en la comercialización de este libro, porque el libro se vende, les cuento. Y a Natalie Jarast, que organizó esta presentación y es la responsable de la comunicación del libro. Vamos a ver ahora un breve book trailer de presentación, ¿no? Para ponernos en tema, y a partir de allí directamente le retomará la palabra Agustín. Así que bueno, no me demoro más. Gracias a todos ustedes, que disfruten este momento. Felicitaciones, Pablo, súper orgullosa de estar acá acompañándote.
Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Flavia, por las palabras iniciales. Mi nombre es Agustín Díez Fischer, voy a ser el moderador de la presentación de este libro de mi querido colega y amigo ya de tantos años, Pablo Fase, libro que lleva por título Del taller al altiplano, museos y academias artísticas en el noroeste argentino, de la colección Artes de la serie Tramas de la editorial UNSAM Edita. Como bien comentaba Flavia, estamos en una situación pandémica donde nos toca acostumbrarnos a estos nuevos medios y a las vicisitudes y eventualidades que pueden ocurrir en la presentación a través de la web. Así que básicamente les pido para esta presentación que si por favor pueden tener sus micrófonos apagados. Si ven, por favor, que su conexión quizás está teniendo algún tipo de problema o inconveniente, les recomendamos que apaguen sus cámaras para poder escuchar la presentación con mayor claridad. Esas son un poco las primeras presentaciones que les quiero hacer, les quiero realizar para poder ya dar inicio a esta presentación de este libro. Como bien comentaba Flavia, tenemos a Silvia Dolinco, a Catalina Fara y, por supuesto, al autor, Pablo Fase, que nos van a acompañar en esta presentación. Paso rápidamente a presentar a nuestra primera presentadora, a Silvia Dolinco. Brevemente, Silvia Dolinco, para quienes no la conocen, es doctora en Historia y Teoría del Arte por la Universidad de Buenos Aires e investigadora del CONICET. Es directora y docente de la Maestría en Historia del Arte Argentino y Latinoamericano de la Escuela del IDAES de la Universidad Nacional de San Martín. Es miembro del Consejo Directivo del Centro de Investigaciones en Arte y Patrimonio, que es del CIAP UNSAM CONICET, y secretaria de posgrado de la Escuela de Arte y Patrimonio de la Universidad Nacional de San Martín. Es autora, entre otros libros, de Arte Plural, El grabado entre la tradición y la experimentación, 1955-1973, y editora de Travesías de la Imagen, Historias de las Artes Visuales en la Argentina. Es también curadora de la muestra Transformación, la gráfica en desborde, que ustedes todavía pueden ver por estos días cuando se reabran cuando volvamos de este tiempo, entre otras exposiciones en las cuales ella también se ha desempeñado como curadora. Un último aviso simplemente antes de darle el paso a Silvia es, si tienen preguntas, por favor, escríbanlas en el chat, así al final de la presentación podemos volver y tener una conversación con las presentadoras y el autor. Muchísimas gracias, Silvia. Bueno, muchas gracias, Agustín, por la presentación. Bueno, es una enorme alegría estar acá participando de esta presentación de este libro. Antes que nada, bueno, las enormes felicitaciones a Pablo por la publicación, a Marisa Baldassarre por, bueno, que forme parte de este importante volumen de la colección que ella dirige, y también doblemente felicitación a Marisa por haber dirigido esta investigación magnífica, y felicitaciones y el agradecimiento a Flavia y a todo el equipo de UNSAM Edita por hacer posible que esta investigación académica, doctoral, pueda llegar justamente a un circuito más amplio y que tenga las lecturas, el disfrute y el reconocimiento que este trabajo realmente merece. Antes de hablar un poco del contenido, también comentar, me da realmente mucha alegría estar acá presentando este trabajo. Por suerte, muchas veces nos sucede que se reúnen en una misma persona motivos o factores que hacen que uno admire y valore el trabajo y que también le tenga cariño o afecto a esa persona. Y este es uno de esos casos. Así que bueno, antes de pasar a justamente el contenido y la lectura, realmente no puedo dejar, digamos, de lado esta dimensión de lo afectivo, que realmente, bueno, digamos, y sabiendo que todos quienes estamos acá presentes compartimos en mayor, menor medida, más o menos cercanía, por supuesto, esta sensación, ¿no? O este sentimiento.
Ahora, pasando, bueno, al contenido y hasta este trabajo que aquí nos reúne. Querría, digamos, partir un poco del final, que es señalar la proyección que este trabajo va a tener, seguramente, sin duda, diría, no seguramente. Y una proyección también que, digamos, es interesante para pensarlo también retrospectivamente respecto de todo el trabajo y el recorrido y el derrotero que implicó, digamos, esta investigación desde, digamos, ya en los momentos de la formación de Pablo, en distintos momentos, ¿no? En secundario, en la universidad, en el grado, el posgrado. Y en este sentido, señalar sin dudas que este es un trabajo que no es que va a ser de referencia, ya es de referencia. Es un libro que nace con la marca de ser un trabajo de referencia, no solo porque está inaugurando una lectura y está iluminando, digamos, una zona digamos, de problemas culturales, históricos, que no había sido abordada en esta profundidad, y con esta seriedad y con esta extensión, sino también por cómo lo está haciendo, ¿no? Ya es un trabajo de referencia, ya es referencia en trabajos que continúan, algunas líneas que aparecen aquí, o que se ponen en diálogo, con estas, digamos, estas temáticas. Y es un libro que también nos proporciona gran placer, el placer de seguir esta investigación, seguir las pistas, las hipótesis, las ideas que aparecen allí, que son muchísimas, y también el placer de la lectura, ¿no? Es un libro sumamente bien escrito, con claridad en la formulación de los problemas de la investigación, de la presentación de las ideas, lo cual siempre es algo que se agradece mucho, sobre todo cuando uno a veces piensa, o se piensa, tal vez desde afuera, ¿no? De la académica acá, compartimos que una investigación científica o académica tiene ciertos visos de aridez, y la verdad que creo que es un prejuicio en muchísimos casos, y este ejemplo justamente también viene a demostrar que puede ser, digamos, una lectura muy atrapante y placentera, y seria y rigurosa a la vez. En este sentido, bueno, como comentaba Flavia, está la centralidad, digamos, de este trabajo en relación con la escena del noroeste, cierta idea de pensar la construcción del noroeste como región y como escena cultural, institucional para el arte nacional. Es tan interesante, era tan necesaria, ¿no? O sea, es un trabajo que era necesario, lo necesitábamos. Y pienso en este sentido también, o sea, cómo este trabajo viene a ampliar y discutir relatos historiográficos y cánones respecto de relatos justamente de la historia del arte argentino, de la construcción del campo artístico argentino, del campo cultural, que hasta no hacía mucho atrás estaban como zonas de mucha vacancia, ¿no? Como pensar esas otros problemas, nuevas cuestiones, y pienso concretamente en dos momentos, ¿no? La introducción de Nueva Historia Argentina, los 2 volúmenes de Arte, Cultura y Sociedad, que coordina José Emilio Burucúa, Gastón Burucúa, Sudamericana, año 1999, si mal no recuerdo, no lo tengo anotado. Un libro que sabemos fue de referencia, es de referencia, ese momento de justamente visibilidad expandida, fuera del campo académico, de esa nueva historia del arte argentino, de las que todos acá somos deudores o parte, no llego a ver todos los cuadraditos, así que no sé quiénes están presentes, no sé si Laura Malosetti está por acá presente, pero bueno. Ella es parte, ¿no? Y ahí en esa introducción Gastón planteaba, bueno, queda como una deuda, ver qué pasa como en otras regiones. Era claro que Buenos Aires era ahí el centro. Y ese fue, digamos, una punta que quedó ahí picando, y en cierta medida, y dentro de las posibilidades también, pienso ese segundo momento, y acá
también la involucro a Marisa Baldassarre, cuando trabajamos en el proyecto de Travesías de la Imagen, Historias de las Artes Visuales en la Argentina, con una voluntad justamente de revisar por esos relatos canónicos centrados justamente en Buenos Aires, esa idea tan, tan discutible, tan compleja de pensar, bueno, el arte argentino como, o sea, Buenos Aires como casi sinónimo al arte argentino, había ahí ya un problema marcado. Y se, digamos, respondió como en cierta, digamos, medida, y claramente hubo zonas, enormes zonas territoriales faltantes, por una falta por ahí de, no sé, de una profundización en los estudios, zonas por ahí muy emergentes respecto de la historia del arte. Creo que es un tema que al día de hoy, digamos, lo tenemos para seguir pensándolo, ¿no? En Travesías de la Imagen procuramos, ahí hubo una respuesta parcial, hubo, digamos, diálogos entre distintas zonas, distintas voces. Claramente el noroeste fue como bastantes, digamos, representado muy, digamos, recortadamente, ¿no? Pablo participó, en cierta medida, de ese Travesías de la Imagen. Pero, por suerte, pasa agua bajo el puente, el campo sigue profesionalizándose, el sistema científico permite que estas investigaciones puedan ser desarrolladas, la universidad estimula estas investigaciones, el CONICET, y tenemos afortunadamente este trabajo tan en profundidad, con esta seriedad, que ilumina justamente esta construcción de este campo artístico, que Pablo problematiza esa noción de campo artístico, lo voy a comentar, pero bueno, digamos, esta escena del noroeste argentino entre el centenario y el segundo gobierno peronista. Bueno, ya de entrada Pablo explicita con claridad su análisis sobre, acá los cito, estos discursos acerca de la idea de modernidad entendida como proyecto por realizarse en el territorio nacional, ¿no? O sea, esta noción de modernidad en relación justamente con la creación de museos, de colecciones públicas, de establecimientos educativos, del desarrollo de una actividad artística, que va a ser el eje, digamos, uno de los fuertes ejes de su trabajo, en relación con lo que en ese momento se sostenía como una construcción en función de un progreso espiritual del país, de un afianzamiento de la identidad nacional, ¿no? Es como ese marco que, digamos, ese marco es de donde él desarrolla estos distintos casos, estas distintas escenas, a la luz de algunas categorías claves como modernización, institución o nativismo. Nativismo en este sentido es una categoría que yo realmente me parece clave, digamos, no solo cómo aparece en el trabajo de Pablo, sino cómo él la problematiza, cómo él la matiza, ¿no? Y creo que esta cuestión, ¿no? O sea, cómo estos matices respecto de distintas categorías, distintas actuaciones, distintas perspectivas sobre políticas culturales, políticas nacionales, políticas regionales, hacen a una, digamos, riqueza muy particular de este trabajo, ¿no? O sea, no pensarlo en clave, digamos, monolítica, sino justamente discutir esos cánones historiográficos, desde el problema, desde el matiz, desde la especificidad, también desde la falta, por ahí, a veces, de el recurso de un archivo bien organizado, o un archivo a secas, o de esas fuentes que Pablo, sabemos, casi, digamos, en clave arqueológica, pudo consultar o echar luz, ¿no?, sobre estas fuentes. Hay otra cuestión interesante también cuando Pablo da cuenta, digamos, de su marco teórico, de sus categorías, y cómo él, digamos, discute a Pierre Bourdieu, y digamos, los límites o problemas de su noción de campo artístico en relación con el proceso del noroeste, ¿no?
Y este es uno de los casos donde él, digamos, plantea una modulación de ese concepto, en este caso explícita a partir del planteo de Castoriadis, en tanto, acá lo cito a Pablo, la institucionalización como proceso simbólico, Pablo citando a Castoriadis, ¿no? O esta clave también de pensar la idea de comunidad. Pero también, o sea, él lo hace explícito, pero también me parece que hay algo, digamos, implícito de esa discusión de la perspectiva burdiana, que por supuesto también viene, digamos, a cuento o en el marco justamente de esta nueva historia, nueva ya no tan nueva historia del arte argentino. Habría que discutir también, creo que es una misión de esta historiografía de ahora, revisar lo nuevo de esa nueva historia, ¿no? Ya todos hemos trabajado de esos marcos, ¿no? Pero digo, esta discusión respecto de esa cierta aridez que la teoría de los campos, o del campo cultural de Bourdieu, planteaba en términos, bueno, de cierto modo, digamos, de lectura o de trabajo, que fue, digamos, muy tomada por ciertos trabajos, pero donde la imagen, lo sensible, las poéticas, los lineamientos estéticos quedaban muy fuera de esa escena, ¿no? Y en este sentido, planteo esta nueva historia, pienso concretamente el caso del trabajo de Laura Malosetti, como justamente pone en cuestión este planteo burdiano, donde justamente el trabajo con la imagen es capital, ¿no? Me parece que en este sentido el trabajo de Pablo se inscribe en esta genealogía de esta nueva historia del arte argentino, donde no solo es discutir, digamos, los alcances de esa teoría en términos de los campos específicos locales, sino también del trabajo metodológico respecto, bueno, de nuestro objeto de estudio, que es la imagen, lo cultural, lo artístico, ¿no? Y en este sentido, entonces, ¿no? Me parece interesante cómo aparece en el trabajo de Pablo esta discusión del canon, de esta revisión de relatos historiográficos, y de la incorporación, la investigación sobre nombres propios y proyectos culturales escasamente conocidos, estudiados, o directamente desconocidos hasta este momento, por lo menos dentro de nuestro campo de investigación, ¿no? Y allí pienso, bueno, cómo aparecen una serie de actores culturales que van tramando, van hilando ahí el desarrollo a través de distintos momentos, ¿no? Atilio Terragni, Horacio Descolé, Guido Parpagnoli en Tucumán, Sosa y García Vez en Salta, Joaquín B. González, que lo ubicamos por otras líneas históricas, o Laureano Brizuela en Catamarca, Francisco Ramoneda y Soto Avendaño en Jujuy, Gómez Cornet reposicionándolo en Santiago del Estero, y esto, digamos, también en diálogo con los lugares más conocidos de Alfredo Guido o Ricardo Rojas. Cómo toda esta trama nos brinda, digamos, una perspectiva totalmente novedosa respecto de una escena de la que justamente aprendemos y hace, digamos, reflexionar sobre esa propia escena local o regional y en relación también con un discurso nacional más amplio, porque justamente el trabajo de Pablo va y viene todo el tiempo entre esos puntos, ¿no? Entre esas distintas escenas locales, esa trama regional y lo nacional. Agustín, ¿me faltan 5 minutos, más o menos? ¿O estoy en tiempo? 4 minutitos. Genial, gracias. En este sentido, entonces, es interesante entonces señalar, que creo que Catalina va a dar una lectura por ahí más específica de cómo se desarrolla el libro, pero bueno, en líneas así generales, cómo aparece problematizada la trama institucional, las acciones de los agentes culturales, el lugar de la educación artística, de los museos, de los salones, de las líneas estéticas, los proyectos editoriales en esta conformación de esta escena artística y cultural del noroeste. Y en este sentido, por una parte, digamos, es interesante también señalar cómo aparece toda esta, digamos, este cúmulo, digamos, de
de cuestiones, cada una en sí, digamos, problemática, interesante, en diálogo también con políticas nacionales, políticas de gobiernos, entre el radicalismo, el peronismo, cómo justamente las políticas culturales del peronismo, del radicalismo, permiten ser revisadas justamente a partir de cómo están, digamos, generándose o desarrollándose estos proyectos en el noroeste. El caso específico, no quiero abundar acá en datos o en casos, pero el caso específico del Instituto de Artes de la Universidad de Tucumán, ¿no? Que además es como ese lugar central que tuvo, ese lugar de irradiación, es una palabra que usa Pablo en su libro, que fue realmente, o sea, no solo foco de irradiación, sino también un polo gravitatorio para cantidad de artistas que iban a formarse específicamente a Tucumán, ¿no? De todo el país. De todo el país, dicho genéricamente, ¿no? Pero de muchas regiones. Y por otra parte, algo que mencioné antes rápidamente, la cuestión de las modernidades diversas, que parece, que digamos, que se entraman acá, ¿no? En este libro. Y cómo el libro permite pensar también una modernidad más amplia de la que a veces también canónicamente suele concebirse, ¿no? O sea, cómo justamente la modernidad implica una diversidad, implica también negociaciones y diálogos y puestas en tensión y también rescates de tradiciones, ¿no? Entonces esa trama entre tradición, modernidad, vanguardia, Gómez Cornet en Santiago del Estero, no es un dato, digamos, menor, ¿no? Entonces, bueno, esta cuestión de pensar una modernidad de estas tradiciones, desde estas relaciones y la modernidad como una categoría dinámica en sí, ¿no? Bueno, para ir cerrando entonces, remarcar entonces esta categoría clave del nativismo que mencioné antes, que aparece desarrollada, fundamentada sobre todo en el primer capítulo, y que creo que realmente es un aporte digamos, conceptual o historiográfico fundamental del trabajo de Pablo, insisto, ya es referencia en otras importantes tesis en marcha, doy fe, y realmente creo que es como una categoría que va a ser citada y digamos de mención obligatoria, tal como lo está pensando Pablo para este campo, ¿no? Si bien él dice, bueno, la cuestión del nativismo implicó otras escenas del país, como en el noroeste condensa o resultó, digamos, ejemplar, justamente, o modélico, esa sumatoria, digamos, de elementos entre lo telúrico, lo histórico, lo arqueológico, allí es como clave. Bueno, no quiero dejar de mencionar el lugar de las publicaciones y la gráfica en el análisis de Pablo, el caso de Ángulo en Salta o de Calíbar en La Rioja, más allá del caso de Continente, que es tal vez más conocido, ¿no? Y cerrar entonces, bueno, volviendo a felicitarlo a Pablo, realmente habiendo disfrutado y con digamos, del libro y con la alegría que esté ya publicado. Y también señalando estas proyecciones que el trabajo, estoy segura que va a tener no solo en el trabajo de Pablo, sino también en relación con los diálogos, las puertas o ventanas que va a permitir abrir, o digamos ya creo también lo está haciendo, en relación también, no solo con cuestiones, digamos, de los temas que aparecen allí, sino también de la problematización de la región y de los vínculos entre distintas regiones, pensar la relación del noroeste con Cuyo, del noroeste con el litoral, o sea, si bien en el libro el eje, digamos, más claro de estos vínculos se da con Buenos Aires, justamente también por la cuestión de las políticas nacionales, pero creo que justamente esa posibilidad de pensar los diálogos interregionales o de flujos justamente de tránsitos, de actores, de discursos, de imágenes, creo que tiene acá digamos, un punto, digamos, de anclaje muy importante. Así que bueno, muchas gracias por la invitación a compartir esto acá. Una alegría. Muchísimas gracias, Silvia, por tus palabras. Hago un recordatorio, por favor, si tienen preguntas a las cuales podemos volver hacia el final de las presentaciones, no dejen de colocarlas en el chat. Ahora nuestra siguiente presentadora es Catalina Fara.
Catalina es especialista en historia del arte y cultura visual y su relación con la vida urbana, con foco en finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Es doctora en Historia y Teoría de las Artes por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Historia del Arte Argentino y Latinoamericano por el IDAES de la Universidad Nacional de San Martín. Es licenciada en Artes y profesora de Enseñanza Superior en Artes, ambas por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Ha sido becaria postdoctoral del CONICET y becaria de posgrado del CONICET, y ha obtenido becas de la Getty Foundation y del Fonds National Suisse de la Recherche Scientifique. Se desempeña como profesora de grado y posgrado en IDAES UNSAM y en la Facultad de Diseño de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Torcuato Di Tella. Es coordinadora académica de la maestría en Historia del Arte Argentino y Latinoamericano del IDAES de la Universidad Nacional de San Martín. Es autora de un reciente libro, comparten los libros recientes que han salido en la historia del arte, específicamente titulado Un horizonte vertical, paisaje urbano de Buenos Aires, 1910-1936, publicado por la editorial Ampersand. Catalina. Bueno, muchas gracias por la presentación, Agustín, y gracias a todos y todas por estar acá. Y primero, bueno, me voy a hacer eco de muchas de las cosas que dijo Silvia, y antes que nada, compartir y expresar la inmensa alegría que significa ver este libro publicado, y las enormes felicitaciones y festejos que merece semejante logro. Y un poco también me genera una alegría y una emoción particular el hecho de que esté publicado este trabajo de alguien con que he compartido aulas, hemos compartido congresos, hemos compartido directora de tesis, ahí no sé si creo que está Marisa por ahí, así que bueno, esa alegría, y la verdad que también, bueno, te agradezco el haber pensado en mí para este momento tan lindo y tan único que es estar acá con esta ocasión que es tan rara, y sobre todo en estas circunstancias es aún más sobresaliente, y es algo que en nuestra cotidianidad ahora que se ha vuelto tan gris, esto es realmente hay como muchas de las pinturas de los artistas de los que hablas en tu libro, es así una explosión de color y de alegría que la verdad que, bueno, nada, hay que decirlo. Y bueno, al igual que Silvia también, o sea, creo que este es un libro que va a ser fundamental, que va a ser un trabajo de referencia, obviamente, bueno, no solo porque justamente está trabajando en cuestiones descuidadas, vistas siempre como, bueno, un poco de costado o directamente olvidadas, sino porque en realidad también es un libro que, más allá del tema específico, es un libro que plantea cuestiones que me parecen centrales, que están, ahora voy a hablar un poquito más sobre eso, pero digamos, está escrito también, ¿no? Eso también hay que decirlo, como decía Silvia, es un libro que genera mucho placer de la lectura, que es claro, que es riguroso, que presenta conceptos que son muy productivos, no solo para pensar estos problemas que plantea Pablo en el libro, sino para pensar cuestiones y discusiones historiográficas y cuestiones respecto de la estética, de la historia cultural, digamos, hay algunos conceptos ahí que él plantea con mucha claridad, y que bueno, como planteaba Silvia, la cuestión del nativismo, hay conceptos que creo que van a servir para futuras investigaciones de Pablo, o ahí ya dejadas en el universo de la historiografía ya argentina, ya está, y ya estás. Me parece que este es un libro que ya está, es clave. Porque también a nivel metodológico, a nivel digamos, de cómo está elaborada esa trama muy compleja de discursos artísticos, de discursos de la política, de discursos de las instituciones,
digamos, todo un entramado de discursos geopolíticos también, ¿no? Digamos, es todo un entramado muy complejo, y la claridad que logra, y la efectividad en su discurso para presentar estos problemas tan complejos, también a nivel metodológico, creo que va a ser un punto de referencia para futuras clases de historiografía del arte, por ejemplo. Bueno. Y me parece que también, justamente por eso, ¿no? Porque va más allá de la historia del arte, ¿no? Está planteando, y que creo que es algo que está apareciendo, ¿no? en las publicaciones en los últimos años, ¿no? Esta necesidad de ir más allá de la historia del arte, ¿no? De pensar en términos de tramas, en términos de redes, en términos de mucho más allá del mero objeto de estudio, que sí puede estar dentro de un objeto de estudio de la historia del arte, pero pensarlo ya con una visión ampliada, interdisciplinaria, ¿no? Que me parece que esto es lo que efectivamente le da esa riqueza y le da ese placer de lectura que tiene el libro, que es muy destacable. Y en ese sentido, ¿no? En términos de pensar este placer de la lectura que es este trabajo, cada capítulo es como un episodio, ¿no? Digamos, cada capítulo es como una especie de pequeña telenovela, ahí donde los actores van tejiendo y van formulando cuestiones que en realidad después, ¿no? Esos problemas están uniendo todos los capítulos, ¿no? Digamos, entonces cada uno de ese episodio va mostrando las tácticas, las estrategias de estos gestores, de artistas, de políticos, de figuras de la cultura, de intelectuales que van pensando y van generando soluciones o van poniendo de manifiesto problemas alrededor de la construcción simbólica, de la construcción de instituciones, de la idea de región, de la idea de región en términos de lo nacional, ¿no? de la relación entre lo nacional y lo regional, y mostrando, ¿no? estas tramas, estos desbordes, estas alternativas en torno a, efectivamente, que creo que es uno de los problemas claves que está en el libro, que es esta idea de la función social del arte, que está más allá, ¿no? digamos, de la necesidad de instituciones, la necesidad de construir una identidad, de un capital simbólico a través y a partir del arte, las dos cosas, el problema básicamente de la institucionalización como un proceso simbólico que, como bien plantea Pablo en el libro, está mucho más allá de ideas estéticas particulares o de posicionamientos políticos particulares, que efectivamente, digamos, a lo largo de estas décadas del 10, entre el centenario y el segundo peronismo, digamos, obviamente van cambiando, pero ese sustrato, ¿no? es ese hilo que va uniendo estos episodios, y es ese hilo que va de alguna manera encontrando soluciones, opciones y respuestas diversas en cada uno de esos episodios que van marcando el libro, que arrancan con un capítulo que debo decir que es los que más me gustó, pero porque soy una nerd de la historiografía, que es este capítulo, ¿no? que plantea el primer capítulo, ¿no? esta idea del noroeste, que se titula El noroeste como polo de atracción, ¿no? y acá plantea muy claramente, ¿no? las cuestiones acerca del nativismo, las cuestiones acerca de la construcción de la nacionalidad ahí en los albores del centenario, de figuras claves, bueno, como Schiaffino, como Guido, ¿no? que están, digamos, en esos discursos, ¿sí? Y en esos discursos tanto estéticos como identitarios, y cómo esto empieza, ¿no? Como el noroeste empieza a ser un tema que pasa a formar parte de este acervo de motivos, de problemas, de
bueno, él habla de itinerarios, ¿no? Y esto me parece que es otra de las palabras claves, ¿no? La idea de itinerario, ¿no? De estas imágenes y de estas ideas que van pasando de una región a otra y de una provincia a otra, y efectivamente van generando, ¿no? Esta trama que pasa, ¿sí? A plantear que no que plantean, que demuestran en realidad la complejidad de una modernidad artística que va más allá, ¿sí? de Buenos Aires, y está buenísimo que así sea, y esto es otra cosa que hay que celebrar, porque es un libro que sale un poco de esta vieja discusión del centro-periferia, ¿no? Y de los choques, ¿no? Entre bueno, la metrópolis versus las provincias y todas estas cosas que ya están como un poco perimidas, y justamente el libro de Pablo empieza a demostrar lo contrario, y justamente trabaja sobre esta problemática de pensar en términos de redes, en términos de tránsitos, de tramas, de ideas, de personajes, de gestores culturales, ¿no? Y esta idea de los artistas también como gestores culturales me parece clave, ¿no? Para entender muchas de estas operaciones, cómo, digamos, cada uno de estos capítulos muestra, cada uno de estos capítulos muestra un episodio más en la larga historia de las arduas historias, valga toda la redundancia, de la conformación de las instituciones, de las escuelas de bellas artes, de los museos, esas relaciones entre lo público y lo privado, entre gobiernos nacionales, provinciales y municipales, ¿no? Y a partir de todos esos conflictos, finalmente, bueno, ¿qué pasa con las obras? ¿Qué pasa con esas instituciones? ¿Cuál es su suerte a partir de vuelvo a la idea de estas telenovelas entre diversos actores, a ver finalmente, bueno, quién logra abrir ese museo, quién logra inaugurar, y que esto me parece que es algo que está presente en mucha de nuestra historia institucional, y es algo que está muy bien documentado, que es otra de las cosas que rescato de manera específica, ¿no? Digamos, la inclusión de las listas de obras a la inauguración de los museos, que también, digamos, permiten, también, como dice Silvia, ¿no? Empezar a plantear otras hipótesis y otros estudios acerca de, bueno, la circulación de las imágenes, la recepción de esas obras, la recepción de esos corpus de imágenes, qué pasa, ¿no? Después cuál fue su suerte, ¿no? Digamos, y además una referencia importantísima en términos de fuentes que sé que te ha costado muchísimo encontrar, y bueno, nada, es importante destacar. Y por otro lado, ¿no? Ciertas cosas eso, ¿no? Ese hilo que va uniendo estos episodios, que es estos repertorios de temas, este lenguaje visual que se mantiene de alguna manera vigente, y que estos artistas que son parte de todo este entramado de construcción de instituciones y de construcción de capital simbólico, se fueron, digamos, apropiados desde diferentes horizontes conceptuales, y en términos de esto que planteaba como cosas muy productivas para pensar, como conceptos muy productivos que Pablo introduce en su trabajo. Bueno, por supuesto, la idea de la interacción institucional, ¿no? Esto que hablamos, las redes de sociabilidad, de la intelectualidad, el rol de lo estético, ¿sí? En la definición de una idea de comunidad, una idea de región, ¿no? La identificación regional a partir de un lenguaje, a partir de un tema, a partir digamos, de lo que después
Pablo va a definir muy bien como nativismo, y ciertas cosas que me parecen que por ahí ya te puedo tirar una pregunta para que después puedas explayarte un poco. Uno de los conceptos estos que propones que me pareció muy interesante, vos hablás, bueno, lo traes de Boltanski, pero me parece que es muy útil el término de esta idea de la multiposicionalidad de la élite, pero me parece que no sé si es posible, o a vos por ahí lo pensaste, o lo estuviste masticando un poco, si se puede hablar de una multiposicionalidad artística, ¿no? Digamos, estas figuras, estos gestores, que son más que artistas o son más que gestores, ¿no? Tienen como esa figura, no sé, pienso en Ramoneda, en Gómez Cornet, bueno, el mismo Schiaffino, bueno, digamos, estas figuras que están en Poliodino, que vos también los nombrás, sobre todo en ese primer capítulo, pero digo, estas figuras que están como orbitando entre el poder simbólico como artistas y su lugar como creadores de instituciones y digamos, este lugar ahí tan particular que adquieren estas figuras que, como también mencionaba Silvia, ¿no? Figuras como Gómez Cornet, que por ahí siempre se lo estudió desde otro lado, y acá aparece como operando activamente en ese. Yo sé que no está bien decirlo acá, ese campo artístico de la región. Así que bueno, creo que ya se me está terminando el tiempo. Vuelvo a agradecer estar acá, porque en realidad es compartir algo tan lindo, es una emoción y una alegría, y mil felicitaciones, y vayan a comprar el libro, que es hermoso. Muchísimas gracias, Catalina. Ahora sí, le voy a dar la palabra a Pablo, pero antes voy a hacer una breve presentación. Pablo es licenciado y profesor en Artes por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y doctor en Historia por el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. Es docente de grado y posgrado en ambas casas de estudios y ha sido becario del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET. Es parte de la Comisión Directiva del Centro Argentino de Investigadores en Arte, el CAIA, y es integrante del Centro de Investigaciones en Arte y Patrimonio y el Centro de Estudios en Historia e Historia del Arte de la Universidad Nacional de San Martín. A su vez, actualmente se desempeña como coordinador de institutos nacionales en el Ministerio de Cultura. El libro del Taller Altiplano, Museos y Academias Artísticas en el Noroeste Argentino, recoge en buena medida la investigación desarrollada para su tesis doctoral y recibió el apoyo del Ministerio de Cultura de la Nación en el marco del programa Investiga Cultura. Pablo. Bueno, muchas gracias, Agustín, gracias, Catalina, gracias, Silvia. Para mí es muy emocionante estar compartiendo esta mesa virtual con colegas que también son afectos. Bueno, quiero contarles un poco algunas cuestiones de la cocina de la investigación, como decía Flavia, y contarles un poco algunos de los que fueron mis preocupaciones centrales a la hora de pensar la investigación que terminó en este libro. No puedo con el vicio del historiador del arte, así que tengo algunas figuritas para acompañar el relato, y bueno, Zoom nos lo facilita un poco en ese sentido, así que les voy a compartir algunas imágenes para ir acompañando el relato. Bueno, cuando me puse a pensar de qué hablarles en este momento, me puse a recordar un poco de cómo se inició este proyecto allá hace tiempo, hace más de 10 años, en un episodio muy puntual, en donde sin embargo no sabía todavía en ese momento que iba a encontrarme con mi objeto de investigación de doctorado. En ese entonces yo todavía era estudiante de grado, estaba de viaje por primera vez en mi vida por el noroeste argentino, movido no por la historia del arte, sino más bien por la arqueología. Yo en ese entonces trabajaba en el Museo Etnográfico de la Universidad de Buenos Aires, el primer museo que conocí por dentro como trabajador, algo que tiene también bastante que ver con este libro. Llegando ya hacia el final de mi viaje y ya saturado de todo museo y colección arqueológica que me pude encontrar en el camino,
llegué a Humahuaca con la intención de ver otra cosa, de ver algo más que no fuese solamente arqueología, y ahí en Humahuaca esa intención me sobrepasó, porque sin proponérmelo me lo encontré en primer lugar con el Monumento de los Héroes de la Independencia, que es el tema del último capítulo del libro, y que me encontró totalmente estupefacto, por ser yo estudiante de Historia del Arte y no haber tenido nunca idea de que este monumento, uno de los conjuntos escultóricos más grandes, creo, en el país, estaba allí, y yo no sabía de su existencia. Y más importante aún, me encontré también de pura casualidad con el Museo Estudio Ramoneda, un museo que también es objeto de otro de los capítulos, del capítulo 6, en donde me encontré con la historia de Francisco Ramoneda, un artista nacido en España, naturalizado argentino, que en la década de 1930 viajó como becario a la región, al noroeste, y se decidió en 1937 instalarse en Humahuaca, y frente a la imposibilidad, según relatan las historias, de facilitar la apertura de un museo de bellas artes en Jujuy, decidió abrir su propia casa como museo estudio en Humahuaca, transformándose en el museo más antiguo, el museo de arte más antiguo de la provincia. En esos años, mirando la obra de Ramoneda, siendo todavía un estudiante de licenciatura, mi ojo, que se estaba entrenando todavía en esos años, se encontró con estas obras, y si bien esa suerte de intuición visual que todos los historiadores del arte portamos por esa educación del ojo tan rigurosa a la que nos sometemos, me llevaba al reflejo de clasificar en términos de estilo, de pensar cómo esto que veía se parecía más a las obras de principio del siglo y menos a las obras de lo que en ese entonces podía ser identificado como vanguardia o arte moderno. También recordaba esos textos de la historiografía a los cuales se refirió Silvia en su presentación, que tanto marcaron mi formación, y recordaba esas lecturas de muchos de mis maestros y maestras que señalaban cómo, mientras en la Europa de las vanguardias los artistas se dedicaban a atacar al museo y a las instituciones artísticas como parte de un programa de reformulación del vínculo entre arte y vida, aquí en nuestro lado del mundo, en Latinoamérica y en Argentina, fundar museos era un gesto que podía ser entendido como moderno en su contexto, en latitudes en donde los ámbitos de las artes no contaban con museos, con galerías, con salas de exhibición, con escuelas de enseñanza. Apostar por crear instituciones era una apuesta por una modernidad distinta a la manera americana o argentina, pero que debía ser entendido en su contexto como un gesto moderno. Y eso resonó en mí cuando me encontré con la historia de este museo, y me percaté de que esa mirada puramente centrada en el estilo no bastaba para entender esta historia, y que había acá un gesto de modernidad que merecía ser pensado en relación a esa genealogía de ideas que les mencioné, que Silvia también mencionó. Tiempo después volví en otros viajes a recorrer mis pasos y a desandar ese camino hacia el norte para encontrarme con toda otra constelación de historias de instituciones, de procesos que Silvia y Catalina describieron y que me señalaron la existencia de un proceso más amplio, de una trama mucho más grande, pero en este episodio, creo yo, está toda la génesis
del proyecto del libro, a pesar de que ustedes lo van a encontrar más sobre el final del texto. Y si bien esta intuición que tuve en este momento, en este encuentro, en buena medida fue la hipótesis que vertebró toda la investigación, hay una serie de preguntas que me fueron surgiendo a lo largo de la investigación, y que me di cuenta que eran muy, muy importantes para mí intentar resolverlas, tomando recaudos en torno a estos problemas que me suscitaban estas preguntas, y particularmente el problema que más me atravesó en este sentido fue pensar cómo escribir una historia del arte, una historia de las instituciones artísticas en el noroeste, en la cual la región y la nación entablen un diálogo entre pares, digamos, sin que una subsuma a la otra, sin que la historia del noroeste termine siendo un episodio menor dentro de una gran historia nacional, sin que tampoco escribir una historia anecdótica de la región, o una historia de los olvidados o de los vencidos, que no hace más que volver a confirmar el lugar de centralidad de esos supuestos centros metropolitanos. Y creo haber encontrado una serie de claves, una serie de respuestas que muy, muy rápidamente quiero compartir con ustedes. Y la primera clave es la idea de región. Ya hablaron bastante Catalina y Silvia en torno a eso, sobre todo en torno al concepto del nativismo que propongo al principio del libro, pero me interesaba subrayarles que dentro de esta discusión la idea de regiones es muy importante porque me encontré con que el modo de empezar a tejer este diálogo entre la región y la nación era entender cómo la región fue un polo de atracción y tuvo un lugar central en los debates en torno a la definición de la identidad nacional, pero al mismo tiempo cómo la región no fue un concepto inmutable, cerrado, sino que fue una idea en constante redefinición, una idea de múltiples formas, y en esa definición los artistas tuvieron un lugar central y a través de sus imágenes participaron en la construcción de esos imaginarios y esas nuevas maneras de decir qué era el noroeste. En las imágenes de esos artistas el noroeste podía estar vinculado a una mirada etnográfica, muy cercana a la mirada de los antropólogos y los arqueólogos, esa representación de los tipos regionales como si de arquetipos intemporales se tratara, tal como los pintaba Boggio. Puede ser una imagen de la región centrada en la cultura popular y en la recuperación de esas tradiciones y esas costumbres del mundo rural, pero en clave productiva y activa, como sucede en obras como la de Gramajo Gutiérrez. Puede ser también en clave arqueológica, plagada también de romanticismo y de fantasía, como son las reconstrucciones incaicas de Luis Perlotti, pero también miradas más vinculadas a aquello que solemos denominar como arte moderno, o las vanguardias, como vemos en esta imagen de Raquel Forner, donde también el noroeste es puerta de entrada hacia un territorio regional mucho más amplio, que borra las fronteras nacionales y vincula a la región con un universo geográfico y cultural mucho más amplio del gran sur andino. Silvia y Catalina lo han mencionado ya en esta discusión que establezco con el concepto de campo artístico burdesiano, que sigue siendo sumamente productivo
para mí, pero que también necesita en ocasiones de una ampliación para poder pensar nuestras historias del arte, y esa necesidad de ampliar el concepto de campo burdesiano me llevó a notar que me era muy necesario y muy productivo pensar el fuerte vínculo entre estos procesos del ámbito cultural con procesos de la historia política. Y ustedes van a ver que en la mayor parte de los capítulos van a encontrarse con que estos proyectos de museos y de instituciones artísticas fueron llevados a cabo frecuentemente por personajes que provenían del campo de la política, o que estaban posicionados en varios campos, como resaltaba Catalina recién. Casos como el de la generación del centenario de Tucumán, la generación de profesionales, abogados, científicos vinculados al mundo de la producción azucarera, y que en los años del centenario de la independencia inauguraron un museo y una academia de arte dentro del proyecto de universidad provincial que estaban propiciando, y que yo entiendo como una manera de resistencia a la distribución del poder y la hegemonía del litoral pampeano. O también en otros episodios que conectan a las historias políticas de las provincias con una macrohistoria política del país. Y antes también se mencionó el énfasis en lugar de los peronismos provinciales y su vínculo con un proyecto de un peronismo a escala nacional, en donde la promoción de las artes, la creación de instituciones artísticas estuvieron ligadas a un proyecto de democratización de la cultura, en donde el acceso a las artes era pensado como parte de un necesario proceso de modernización de una sociedad. Tal así fue el caso de La Rioja, en donde el Salón Joaquín B. González se transformó en una suerte de segundo Salón Nacional en 1950, y recibió el homenaje de la revista Continente que Silvia mencionaba. O el caso también ya nombrado de la Escuela de Tucumán, del Instituto Superior de Artes de la Universidad de Tucumán, creado en lo que había sido la antigua Escuela de Bellas Artes de la época del centenario de Julio, y reformulado en tiempos de gobierno peronista durante la intervención de la universidad, en donde se lo pensó como un centro de formación regional para artistas con proyección a nivel nacional, y que dejó entre sus docentes y alumnos a artistas que hoy forman parte de lo que podría pensarse como una genealogía del arte regional, como los casos de Luis Lobo de la Vega o Timoteo Navarro, en cuyo honor hoy se renombró al Museo Provincial de Bellas Artes de Tucumán. Otros casos que conectan de nuevo con una posibilidad de repensar un canon, tal como decían Catalina y Silvia, ¿no? Como es el caso muy conocido de Carlos Alonso, que durante esos años de tanta ebullición fue estudiante en el Instituto de Artes, y allí fue donde conoció a Lino Spilimbergo, quien homenajeó tantas veces como reconociéndose en ese legado docente que tuvo su origen en Tucumán. Pero también, además, hay otro tema que para mí es fundamental para poder pensar en ese vínculo entre región y nación, y es
el haber podido identificar y respetar una diversidad de escalas temporales y de cronologías que atraviesan el libro. Como bien decía Catalina, creo que el libro es una gran compilación de distintos episodios con sus propias temporalidades que tienen sus lógicas específicas, ¿no? Algunos de muy larga duración, como es el caso del Monumento a los Héroes de la Independencia, cuyos inicios entre las ideas del diputado Ernesto Padilla pude rastrear hasta 1925 y acompañé todo su proceso y sus avatares hasta 1950, cuando se lo inauguró finalmente. Otros episodios son mucho más locales y de más corta duración, como los casos de las revistas Ángulo y Calíbar, que ya mencionó Silvia, y en torno y cuyo alrededor se nuclearon agrupaciones de artistas de La Rioja y de Salta, que quisieron darle una proyección regional a sus propuestas modernizadoras, que discutían con los proyectos que los antecedieron. E incluso en algunos casos aparece la escala de la microhistoria, como es en el caso de Ramoneda, quien ya mencioné, o de Laureano Brizuela y de Ramón Gómez Cornet, que también fueron mencionados, en donde la agencia personal aparece y se pone en juego, porque estos artistas buscaron poder suplir esas falencias o esas ausencias de un Estado nacional o provincial en sus propias provincias, y utilizaron su propia red de contactos y su capital simbólico para construir esas instituciones que el Estado no estaba gestando. Y bueno, solo para ir terminando, algo que me parece muy, muy importante, que fue en buena medida motor de toda mi investigación, es pensar en esas instituciones hoy en día. Si bien todas las preguntas de todas las ramas de la historia siempre surgen del presente, creo que los historiadores del arte tenemos una posibilidad particular de trabajar con objetos transhistóricos, objetos que sobreviven a su propio momento histórico y que llegan a nuestro presente, y los que estudiamos museos y colecciones, creo que tenemos una oportunidad muy relevante de revalorizar estas colecciones, de revalorizar estos museos, y de utilizarlos para reconfigurar parte de los relatos que se han tejido hasta hoy sobre la historia del arte argentino, y reinsertarlos en una nueva trama, en donde esos museos ya no son, ya dejan de ser museos de provincia, dejan de ser, digamos, el lado B de la historia del arte, y pasan a transformarse en episodios vitales de una historia de la conformación de las redes del arte en el país. Y creo que pensar en eso en tiempo presente es muy importante, porque así como estos museos fueron oportunidades de repensar la noción de comunidad en su momento, hoy podemos transformarlos en instituciones que puedan ser reapropiadas por sus distintas comunidades en tiempo presente. Bueno, nada más, y no quería terminar sin dejar de agradecer al equipo de UNSAM Edita, a Flavia, a Wanda, a Lucila, y también de agradecer particularmente a Marisa, que ya le hemos agradecido mucho, pero que no quería dejar de agradecerle, no solo por acompañarme con todo lo intenso que fue en el largo trayecto de la investigación, sino por volver a apostar por mi tesis una vez que ya la había terminado, y haber
empujado para que forme parte de la serie Tramas. Muchas gracias a todos y a todas. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. En este momento es cuando las felicitaciones comienzan a extenderse en el chat. Y bueno, por supuesto también las preguntas y las dudas. Quiero hacer simplemente dos aclaraciones. En primer lugar, bueno, ahí pueden ver en el chat también el lugar donde pueden conseguir este libro. Y para quienes se hayan incorporado tarde en esta charla, recuerden que van a poder ver la grabación de esta charla en el canal de YouTube de UNSAM Edita. No sé si hay preguntas, consultas. Pablo ya has referido a la consulta que hacía justamente Catalina en su charla. Es muy interesante toda la cuestión que vos planteabas también sobre y que lo planteaba también Silvia, sobre los desafíos que implican también en términos archivísticos acercarse a estos documentos y poder reconstruir todas esas historias. Los desafíos que vos, como hiciste muy bien al hacer tu presentación, hiciste un recorrido del recorrido, digamos, que has realizado a lo largo de tantos años con respecto a tu investigación y cuyo resultado hoy, por suerte, podemos tenerlos en este precioso, y como también muy bien decía Silvia, como un libro que ya es bibliografía obligatoria, como hoy mismo lo decía en su Facebook y lo repetía en esta presentación. Es una bibliografía central, obligatoria para comprender estos procesos y el modo de analizar estas relaciones entre las regiones. Bueno, se repiten las felicitaciones. En este sería el momento en que nosotros podríamos ir a un cóctel y nosotros podríamos en realidad estar brindando y festejando, y vos estarías sin duda maravillado con la cantidad de aplausos que tendríamos, pero nos toca, esta es la situación, y los aplausos son virtuales. Bueno, ahí recomienda las introducciones, recomiendan también que el libro está en ebook, o sea, no es una excusa no querer ir a la librería, sino también lo pueden conseguir en ebook y leerlo en formato digital en una preciosa edición muy bien cuidada por UNSAM Edita. Bueno, agradeciéndote, Pablo, la presencia, agradeciendo a Catalina, agradeciendo a Silvia, agradeciendo a Flavia, en este precioso momento que nos ha tocado compartir. Así que felicitaciones nuevamente en este gran logro que es publicar esta increíble tesis. Muchas gracias. Abrimos los micrófonos y hacemos un aplauso. Ahí está. Que sea que se escuche eso. Felicitaciones. Simplemente para finalizar, vamos a ver otra vez el tráiler, el book trailer a ver si se puede escuchar. A ver si podemos escucharlo con el audio. Y nuevamente terminamos y les agradecemos muchísimo. Entre 1910 y 1955, muchos artistas argentinos emprendieron su camino hacia el norte, en busca de una tradición estética de raíz americana. Crearon museos y escuelas de arte intentando ofrecer a la nación reunida y en proceso de modernización un conjunto de símbolos comunes. El nuevo libro de Pablo Fase narra la trayectoria de esas instituciones y contribuye a saldar una deuda todavía pendiente: integrar esta región a los debates sobre la historiografía del arte argentino. Del taller al altiplano, museos y academias artísticas en el noroeste argentino, de Pablo Fase, novedad de UNSAM Edita. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, Agustín. Gracias a todos y a todas. Gracias, Pablo. A todos. Muchas gracias.